El expiloto de McLaren Daniel Ricciardo reemplazará a Checo Pérez en Red Bull el próximo año. Desde hace unas horas sonaban los rumores de que el piloto australiano Daniel Ricciardo iba a regresar a conducir para Red Bull, debido a unas declaraciones del famoso asesor de Red Bull, el Dr. Helmut Marko, quien reveló el viernes en el canal Sky, en el Gran Premio de Abu Dhabi, que habían fichado al expiloto de McLaren Daniel Ricciardo como tercer piloto para la próxima temporada, aunque luego esto fue malinterpretado por algunos oyentes y se empezó a regar el rumor de que Ricciardo llegaría a reemplazar a Checo Pérez para el próximo año, ya que como pueden ver estas fueron las declaraciones del Dr. Helmut Marko, el asesor de Red Bull, y por lo cual empezaría a correr los rumores en la Fórmula 1. Y pues bueno, al parecer estas declaraciones que dio Helmut Marko, todavía no había que mencionar nada al respecto, ya que el Red Bull luego de estos comentarios dio marcha atrás y calificó los comentarios de Helmut Marko como prematuros, ya que después de que Helmut Marko filtrara la intención del equipo, Horner aceptó que parecía probable un acuerdo, aunque afirmó que aún no estaba finalizado. Y bueno, luego tanto como Christian Horner como Helmut Marko aclararían otro tema, el cual ha estado tomando fuerza, y explicarían, ¿verdad?, todos estos rumores que ha estado con respecto a Ricciardo y a Checo Pérez, lo que en sí significaría la llegada de Ricciardo a Red Bull y el rol que cumpliría este si llegara, y a la vez también salía a calmar un poco el ambiente, ya que muchos aficionados, como yo mencionaba, ya daban por hecho de que la llegada de Ricciardo a Red Bull era para reemplazar al piloto mexicano Checo Pérez. Esto según ellos, debido a la tensión que se creó entre Checo y Max Verstappen en la última vuelta, ya que recordemos que en Interlagos, en Brasil, pues el piloto holandés Max Verstappen desafiaría a las órdenes del equipo de Red Bull. Entonces, con respecto a si Ricciardo podría reemplazar a Checo, Christian Horner, el jefe de equipo de Red Bull, confirmó que el acuerdo estaba casi hecho, que no incluía la opción para su regreso a un asiento de carrera a tiempo completo en Red Bull, el contrato que le daría a Ricciardo, mencionando que eran otros aspectos más específicos los que él iría a hacer al equipo. ¿Y cuál es ese contrato específico y cuáles son esas funciones a las que se refiere Christian Horner que realizaría Ricciardo si llegara a Red Bull? Pues supuestamente que si Ricciardo regresara a Red Bull en 2023 sería como un piloto impulsador de marketing para realizar demostraciones y trabajo en simulador, más que nada como un piloto de reserva, ¿verdad?, con funciones extras relacionadas al marketing de Red Bull, como ya mencioné anteriormente, y así evitar el sobrecargar a los pilotos principales con eventos que solamente los agotan aún más, ¿verdad? Esto según mencionó Christian Horner. Además también declarando que pues Ricciardo sería una buena opción, ¿verdad?, para Red Bull, tenerlo como piloto de marketing y piloto de reserva, ya que es uno de los grandes de la Fórmula 1 y por todo el perfil que él cumple y el historial que ha tenido. Y bueno, pues tiene razón, ¿verdad? Ricciardo está entre los personajes, o está entre los pilotos más famosos de la actual Fórmula 1, ¿verdad? Y bueno, para terminar, pues aclararía también Christian Horner de que está feliz con el rendimiento de la pareja de pilotos Checo y Max y que no tienen pensado cambiar nada a como está actualmente. Esto refiriéndose a los rumores de la salida de Checo y también refiriéndose a la polémica ocurrida en Brasil. Resaltando que Checo tiene un contrato por 2 años más con ellos, y pues ya que recordemos que Red Bull le dio a Checo una extensión de contrato a principios de este año, asegurándolo así en el equipo hasta finales de 2024, ¿verdad?, con ellos. Y bueno, así queda aclarado qué rol cumpliría realmente Ricciardo si es que acepta el contrato que le ofrece Red Bull y como impulsador de marketing. Y bueno, así estaría el tema, y no como pues estaba mencionando muchos medios o aficionados e incluso expilotos que mencionaban que la llegada de Ricciardo era para reemplazar a Checo, ¿verdad? Pero sabemos que esto no es tan así fácil o a la ligera, ¿verdad? Ya que como hay contratos legales, ¿verdad?, de por medio, entonces, y además de que como lo menciona Christian Horner, pues el rendimiento no ha bajado y han tenido muy buenos resultados con Checo y con Max Verstappen. Y tal vez esto ocurra, pero en unos cuantos años, cuando ya termine el contrato de Checo, ¿verdad? Y se va a ver qué tal. Y obviamente también dependiendo de los resultados y del rendimiento que ofrezca Checo Pérez estos 2 años que quedan. Así también dependerá, ¿verdad?, qué ocurre después de estos 2 años. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un me gusta para que YouTube recomiende el video a más personas. Y además también coméntame acá abajo qué te parece si se da la llegada de Daniel Ricciardo a Red Bull. Te veo en el siguiente video de F1 con Carlos.